Hablemos de Skypiea, sí, otro video más de este arco, pero es uno de los más enigmáticos, extraños y discutidos dentro del universo One Piece. Cuidadosamente construido desde el arco anterior, Haya, un arco hermoso donde se nos presentan a varios personajes con relevancia futura y se nos sumerge en un ambiente digno de una historia tradicional de piratas, que llega a su clímax en la propia Skypiea, arco lleno de aventura, lore y misticismo que, viéndolo en retrospectiva, adquiere un significado aún más grande. Pero por ahora hablemos de los valores del arco en sí mismo. Quédate y quizás descubramos al fin por qué este arco es un antes y un después en la historia de One Piece. La historia que se nos presenta es bastante arquetípica, consta de un villano todopoderoso y sus secuaces típicos, y no se nos introduce mucho de sus pasados, pero sabemos que Enel destruyó una isla entera, de donde era originario, y que se autoproclama como un dios en toda regla. Los Mugiwara empiezan la aventura conociendo a otro dios, que es Gunfall, quien los salva de un ataque de un personaje enmascarado con apariencia indígena, aumentando dramáticamente el misterio desde el comienzo. Más tarde ingresan en la isla Skypiea, siendo desde el primer momento considerados criminales, algo también digno de una historia clásica de piratas. Hasta este momento ya tenemos varias cosas para analizar. A diferencia de todas las aventuras previas introducidas en One Piece, es en esta aventura donde ingresa con fuerza un elemento religioso o espiritual, como fundamento de la historia y de la tiranía impuesta en la isla que visitan los Mugiwaras. No solo por el dios Enel, sino por toda la mística que rodea la cultura de los habitantes del cielo, especialmente los Yandians. El altar de los sacrificios funciona como el catalizador de toda esta mística, que no solo anticipa futuros aspectos de la obra, sino que enfrenta a los protagonistas a fuerzas inéditas, que van mucho más allá de su comprensión hasta ese momento de la serie, mostrándonos que no alcanza solo con pegar y pegar hasta vencer al villano de turno, sino que hay cosas que requieren de cambios de mentalidad y comprensión de la historia, que son tanto o más difíciles de alcanzar que acumular más y más poder. Y esto se nos prueba de forma explícita y magistral con el flashback de Mont Blanc Noland y Calgara, uno de los más emotivos de toda la serie, donde el explorador aventurero corta con una historia ancestral de sacrificios innecesarios mediante el conocimiento médico que combate las falsas creencias, trazando además un paralelismo con Luffy venciendo a Enel y acabando con un falso dios y su tiranía impuesta. Y todo esto ocurre en un escenario ideal, pues estamos en un lugar alejado del resto de la civilización de One Piece, un lugar misterioso que propicia una aventura plena, que se cierra sobre sí misma y parece no tener impacto en el resto del universo a primera vista. Un recurso estético perfecto para darle más importancia aún a la narración que se cuenta y a cómo las cosas que suceden atraviesan a cada personaje y a los Mugiwara en su conjunto, sirviendo no solo para fortalecer los lazos entre ellos, sino para que crezcan a través de sus peleas individuales y de su relación personal con los descubrimientos de una isla que encierra muchos misterios. Con el transcurso de todo el arco, uno puede darse cuenta de que hay una intención deliberada de insinuar aspectos centrales de la narrativa de One Piece de forma condensada, desde la forma del villano, la búsqueda de un tesoro, el simbolismo de una campana con un propósito aún un poco misterioso, la batalla de dioses, la presencia de Roger a manera de mensajero de tiempos pasados que marca el camino, entre muchas otras referencias pasadas y futuras. Algunos dicen que Skypiea es de hecho la trama de One Piece encerrada en un arco. Sin embargo, yo creo que se trata de un viejo recurso narrativo, que consiste en realizar una metáfora de aspectos propios de la obra. Skypiea es entonces un arco tan brillante, porque indaga sobre aspectos del propio universo en el que se encuentra. Es como si One Piece se analizara a sí mismo y explorara las posibilidades que ofrece su universo, una experimentación de hacia dónde podría dirigirse la historia. Esto se muestra de forma casi literal en dos momentos claves del arco. El primero es cuando Luffy logra vencer a Enel y hace sonar la campana, gritando que salga el sol, reflejando la posibilidad de que el destino final de esta historia es terminar con un mundo y alcanzar un nuevo amanecer, un mundo nuevo, aunque mientras tanto surjan los monstruos, pues como decía Gramsci, el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro nacen los monstruos. Vaya si esto no podría ser un paralelismo con el surgimiento de los Tenryubitos. Y el segundo momento que muestra hacia dónde podría dirigirse la obra es durante el gran banquete, cuando todos danzan alrededor del fuego, ahuyentando a los lobos, que terminan haciéndose amigos, y se muestra en sombras la figura de Luffy como silueta del futuro dios del sol, reflejando una danza de liberación, encarnando esos anhelos de traer un nuevo amanecer, en una danza que es anticipo de la guerra, pero también de la libertad. Una mención especial, antes de terminar, merecen también los dos textos hallados por Nico Robin, cerca del gran campanario. En primer lugar, un poneglyph con información, del que solo pudimos obtener una pequeña porción
porción de texto que decía: guarden nuestro verdadero motivo en sus corazones y no hablen por él. Somos quienes tejemos la historia con el sonido de la gran campana. Suficiente información para especular hoy en día que, como parte del río Poneglyph, este texto es una suerte de introducción a la verdadera historia que descubrieron los piratas de Roger. Un mensaje del clan de la D para la posteridad, un mensaje de guerra cifrado, una invitación a portar la verdad con cuidado, pues esta es un arma peligrosa, algo confirmado por el mensaje que dejó el propio Roger en la isla, quien de alguna forma le responde al Poneglyph, asegurando que logró alcanzar la verdad y que la llevará hasta el fin del mundo. Estos mensajes en su conjunto confirman la idea de que Skypiea funciona en sí mismo como una reflexión de la propia historia de One Piece, una hoja de ruta para seguir. Es en este arco donde definitivamente se amplía el universo y adquiere sentido universal la historia pirata de los Mugiwara. Aquí se nos revela por primera vez el verdadero sentido que tiene la búsqueda del One Piece y encontramos definitivamente un lugar donde depositar los sueños, ese elemento tan importante en esta historia. Los sueños como potencia para transformar la realidad y materializar nuestros anhelos, así como se materializa, por ejemplo, el Clavautaman del Going Merry, que aparece por primera vez también en este arco. Skypiea es así un antes y un después en One Piece, una historia que es al mismo tiempo autoconclusiva, pero abre tantas puertas como sueños hay en este mundo.